Hablar del problema de la ecuación de demanda y función de ingreso, un problema típico en los primeros años de las carreras, sobre todo las de ciencias económicas, que se resuelve con matemática y más puntualmente con contenidos relacionados a la función lineal y la función cuadrática. Bueno, vamos a hablar bien de qué trata este problema. Nosotros imaginemos, ¿no?, desde el punto de vista de un comerciante, un empresario, un productor o un fabricante de un producto específico, que uno piensa, bueno, ese producto lo voy a vender a tal precio. A ese tal precio lo representamos con la letra P. Vamos a suponer que el precio que uno piensa inicialmente para un determinado producto es de 50 pesos, dólares, no sé, la unidad monetaria que ustedes elijan. Y uno sabe por las estadísticas o por los estudios hechos, estudios de mercado, que si uno comercializa ese producto a este precio, entonces al cabo de, por ejemplo, un mes, se van a vender una determinada cantidad de unidades. Y en este ejemplo vamos a suponer que si uno lo vende el producto a 50 pesos, entonces al cabo de un mes vende en total 2.000 unidades. Es decir, acá estamos representando el precio unitario, es decir, el precio de cada uno de los productos, de cada producto, y acá las unidades vendidas al mes. P y Q, precio y cantidad. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo a este precio lo retoco un poco y lo aumento? Lo aumento en 2 pesos. En lugar de venderlo a 50, lo voy a comenzar a vender a 52. Bueno, ¿qué se supone que va a pasar con esta proyección? ¿Vamos a vender más? ¿Vamos a vender menos? Y la lógica dice, y tan del punto de vista de los dos, ¿no?, del que vende y el que compra, que cuando a vos te aumentan el precio de un producto y tenés un tanto más de resistencia para comprarlo. Entonces la lógica dice que a medida que el precio del producto vaya aumentando, entonces vas a vender un poco menos. También la lógica dice al revés, que si lo pones más barato, vas a vender más, pero casi nunca bajan los precios. Así que vamos a obviar esa parte por ahora. Vamos a pensar qué pasa cuando esto sube. Bueno, esto que son las cantidades vendidas al cabo de un determinado tiempo van a bajar. Y vamos a suponer que cada 2 pesos que yo aumente el precio del producto, entonces vendo 50 unidades menos. Es decir, al cabo de un mes pierdo un poco de venta en cuanto a cantidades, pero a 2 pesos más cada uno. Entonces, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿conviene o no conviene hacer esto? Uno rápido puede llegar a decir, no, pero si vendes menos no te conviene. Y otro puede decir, bueno, pero ojo, porque vendés menos pero a un precio mayor. Capaz que sí te conviene. Bueno, el capaz acá no nos sirve, ¿no? Nosotros tenemos que determinar si sirve o no sirve. Y lo que entra ahí en cuestión ahora es el ingreso. ¿A qué llamamos ingreso? Ingreso a la plata que efectivamente te entra, ¿no? Si vos vendés, no sé, alfajores, vendés 50 pesos cada alfajor y vendes 10 alfajores y te pregunto cuánta plata te entró y decís, bueno, 50 por 10 vendidos, 500, me entraron 500 pesos. Es decir, la lógica dice que, bueno, para uno calcular el ingreso debería multiplicar el precio de cada producto por la cantidad total que vende. Bueno, si nosotros hacemos esta cuenta, tenemos, bueno, lo voy a poner acá con rojo, 5 por 2, 10 y 1, 2, 3, 4 ceros, 100.000 pesos. Al cabo de un mes, si uno vende 2.000 unidades de un producto, cada uno a 50 pesos, le termina ingresando 100.000 pesos. Ojo que acá no estamos hablando de ganancia, no estamos contando los gastos, los costos de producción. Obviamos esa parte, solamente nos concentramos ahora en el ingreso. Bien, a este precio tengo este ingreso. ¿Qué pasa si aumento el precio? Vendo un poco menos, pero bueno, si yo quiero calcular el ingreso, tengo que de nuevo hacer la multiplicación. Bueno, esta multiplicación yo la he hecho previamente, 101.400 pesos. Bien. Bueno, observen, ¿no?, que yo aumenté el precio, eso bajó la cantidad de unidades que vendo al mes, pero cuando hice la multiplicación me conviene. Me conviene porque me ingresó más plata que antes.
Entonces uno dice, bueno, pese a que vendes menos, te conviene aumentar el precio. Y uno podría seguir con la lógica de decir, bueno, si me conviene, ¿por qué no pensar en aumento un poquito más? Si aumento 2 pesos más, fíjense que acá perdí 50 unidades, perdí de vender 50 unidades, voy a perder otra vez 50 unidades. Esto va a quedar en 1900. Y ahora cuando yo quiera calcular el ingreso, tendré que multiplicar 54 por 1900. Esto da 102.600. Y vuelve a convenir. Es decir, el ingreso, es decir, la plata que me entra, vuelve a aumentar. Fíjense, si comparamos el primer renglón con el tercero, aumenté 4 pesos, vendí 100 unidades menos, pero me entró más plata. Se ve como que esto todavía es más fuerte que esto y hace que el ingreso crezca. Bueno, la lógica dice, bueno, profe, entonces sigamos aumentando y nos va a ingresar más plata. Bueno, pero no es tan así, es decir, volvemos de nuevo a la lógica, ¿no? La lógica dice que si lo aumentás demasiado, esto en algún momento va a caer demasiado, es decir, la cantidad de unidades que vendes va a caer mucho, y cuando haga la multiplicación ya debería pesar más la cantidad, la poca cantidad de unidades vendidas que el alto precio, y esto probablemente empiece a decrecer. Algo, digamos, para entender, si entendemos funciones lineales, es algo que tenemos que darnos cuenta ni bien vemos esto, ¿no? Fíjense que la relación entre P y Q es lineal, porque cada 2 pesos que aumento, acá se pierden 50 unidades. Y siempre que aumento 2 pesos, podemos suponer uno más, acá pierdo 50 unidades. Es inversamente proporcional, porque esto aumenta y esto disminuye y siempre al mismo ritmo. Ahora, ¿qué pasa con el ingreso? Olvidémonos de la segunda columna por un minuto. Miremos solamente la primera y la tercera y fíjense, acá aumentó 2 pesos y acá el ingreso creció en 1.400 pesos. De 100.000 a 101.400 creció, vamos a poner acá, 1.400 pesos nuestro ingreso. Acá volvió a aumentar 2 pesos, sin embargo acá no volvió a aumentar 1.400, acá aumentó solo 1.200. Y me arriesgaría a decir que si yo multiplico esto, y va a aumentar todavía menos. De hecho, la cuenta esta da 103.600. Efectivamente, como habíamos pensado, ahora solamente creció en 1.000 mi ingreso. Bueno, esto me dice que la primera columna y la tercera no se comportan de forma lineal. Es decir, acá aumento siempre lo mismo, pero acá el crecimiento no es siempre el mismo. Bueno, acá lo que entonces uno puede pensar es, ¿qué pasa si yo trato de graficar esto? Y trato de, solamente uniendo los puntos, y pongo por un lado el precio del producto y por el otro lado pongo el ingreso total. Es decir, tomo estos como datos y trato de ubicar estos puntos. Bueno, nosotros vamos a ver que esto efectivamente va creciendo, pero va creciendo de esta forma. Es decir, no va creciendo en línea recta, sino que va creciendo y como que en un momento se va achatando. Bueno, efectivamente lo que va a hacer esto. Es decir, va a ir creciendo hasta llegar a un tope y ahí va a empezar a caer. ¿Qué representaría este tope? Bueno, ese tope representaría el mayor ingreso posible y eso se va a dar cuando yo encuentre acá como un precio ideal, un precio justo, y que a partir de ese precio, es decir, cuando ya lo venda el producto muy caro, el ingreso va a empezar a decrecer, que es el razonamiento del cual habíamos hablado hace un rato. Bueno, esto es una parábola. Efectivamente, la relación entre el precio unitario y el ingreso está dado por una función cuadrática. Vamos a ver ahora cómo encontrar esa función cuadrática, y si encontramos la función cuadrática y encontramos ese punto, que no es ni más ni menos que el vértice de la parábola, vamos a poder encontrar el precio justo para obtener el mayor ingreso posible. Que ese es el problema que se persigue. Encontrar el precio que maximiza el ingreso.
también existe el problema de encontrar el precio que maximiza las ganancias, y el planteo es similar, solamente que a esto hay que restarle los costos. Pero bueno, no vamos a hablar de ganancia ahora, vamos a ver cómo se resuelve este problema. Es decir, cómo encontramos el precio justo para que esto sea el máximo posible, porque sé que a partir de ese precio esto ya va a empezar a decaer, a decrecer. Bueno, primero vamos a relacionar P y Q. P y Q vimos que estaban dados de forma lineal, entonces vamos a encontrar con estos datos, solamente me hacen falta dos pares de datos, es decir, vamos a usar los dos primeros renglones. ¿Cuál es la función lineal que me determina la cantidad a vender en función del precio? Como es una función lineal, yo sé que va a tener la forma y igual m por x más b. Esto ya lo hemos visto en función lineal. Con un par de datos se puede encontrar la función, es decir, se puede encontrar la pendiente y la ordenada al origen, simplemente reemplazando los valores de la tabla. Acá como resultado tenemos que poner el valor de y, x, y. Entonces acá va a ir 2000. M por 50 más B. Si esto no lo han visto, lo hemos dado ya, lo hemos explicado ya en otro video, cómo encontrar la ecuación de la recta con dos puntos. Acá vamos al segundo renglón, 1950 igual M por 52 más B. Acá siempre restamos. 50 menos 2 M, la B se cancela, paso el menos 2 dividiendo. Recuerden que esto está multiplicando, no vamos a pasar este sumando, ¿no? Esto pasa dividiendo. M menos 25. Con eso ya encontramos una parte de la función lineal, falta encontrar el valor de B. Para encontrar el valor de B reemplazamos el valor de M en cualquiera de los dos renglones. Voy a elegir el primer renglón. 2000 igual el valor de M menos 25 por 50 más B. Ahora multiplico menos 1250 más B, paso el menos 1250, ahora sí pasa sumando, tenemos dos términos, 1250 más 2000, 3250, este es el valor de B, y ahora con M y B escribimos cuál es la función Q de P, donde Q representa las unidades vendidas al mes y P el precio unitario, pendiente por la X, que la X en este caso sería el precio, así que no vamos a usar la X, vamos a usar la P, más la ordenada al origen, más 3250. Bien, esta función es súper importante, es conocida como la ecuación de demanda, y es la ecuación que relaciona a las dos primeras columnas, es decir, el precio con la cantidad. Es decir, esto es una fórmula que nos dice cómo se comporta el precio en función de la cantidad, y en este caso, bueno, la cantidad en función del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora pongo el precio que quiera acá, el que se me ocurra, reemplazo y hago la cuenta, entonces el resultado me va a decir cuántas unidades se esperan vender al mes. Por ejemplo, si yo uso lo de la tabla, si yo acá reemplazo por 50, estaría pensando, bueno, para un precio de 50 pesos, ¿cuántas unidades se van a vender? Hago la cuenta y pueden verificar que da 2000. Podría pensar en uno que no está en la tabla, por ejemplo en 60. Reemplazo por 60, hago toda la cuenta y eso me va a decir, y el resultado me va a decir cuántas unidades se esperan vender a un precio de 60. Y tener una fórmula es mucho más cómodo, mucho más práctico que ir sumando de 2 en 2, restando de 2 en 2 y bajando, subiendo 50. Es decir, siempre es conveniente una fórmula general que me sirva para cualquier valor, entonces yo simplemente reemplazo, hago la cuenta y obtengo el resultado. Bien, pero solo estamos buscando el ingreso. Acá tengo una función, profe, que me relaciona la cantidad con el precio, pero no me habla todavía del ingreso. Bueno, pero se puede aprovechar esta fórmula. ¿Qué es el ingreso? ¿Cómo encontramos estos 100.000? Lo encontramos multiplicando estos dos valores. El 101.400 los encontramos multiplicando estos dos valores. Quiere decir que para encontrar el ingreso, lo que estoy haciendo es multiplicando P por Q.
vamos a hacer eso. Dejé el borrador acá. Ya la tabla no hace falta porque ya tengo la fórmula esta. Sí voy a dejar el desarrollo del lado izquierdo para la ecuación de demanda. Pero bueno, lo que acabo de decir es que para encontrar el ingreso, uno lo que hace es multiplica precio por cantidad. Precio por cantidad. Lo cual es lógico. Ahora voy a abreviar un poco, voy a poner la I solamente para ingreso, voy a poner la P para precio, voy a poner la Q para cantidad, y ahora voy a hacer lo siguiente. Dejo la I de ingreso, dejo la P de precio, y para la cantidad, en vez de escribir otra vez Q, voy a aprovechar la fórmula, porque esta fórmula me está diciendo cómo calcular Q. Entonces puedo reemplazar, en lugar de escribir Q, puedo escribir toda esta expresión. Esta expresión está reemplazando. Entonces acá queda menos 25p más 3250. Fíjense que ahora me queda una función con una sola variable, que es la p, puedo hacer distributiva. Menos 25, p por p al cuadrado, más 3250p. Y esta es la función de ingreso, y como depende solamente de una variable, puedo escribir ingreso en función de p. Esta es la función de ingreso. En función del precio de p, que era el precio unitario. Quiere decir que encontré una fórmula que me dice, según el precio que yo ponga, cuál va a ser el ingreso total que voy a tener. Es decir, esta fórmula relaciona la primera y la tercera columna que teníamos hace un ratito. Efectivamente tiene la forma cuadrática, es decir, el razonamiento que habíamos hecho ese con el gráfico. Y si tengo la fórmula de la función cuadrática, puedo encontrar el vértice, puedo encontrar de hecho las raíces también ordenadas al origen. Y eso me va a dar el resultado que estoy buscando, que es cuál es el precio que me da el ingreso más alto. Entonces, solo basta con encontrar el vértice. Recuerden que el vértice es menos b sobre 2 por a, que acá el b es 3250 y el a es menos 25. Y eso da, hice también las cuentas por ahí, para no perder tiempo, da 65, y para encontrar la y, que es reemplazar el 65 en esos valores, me da un total de 105.625. ¿Qué quiere decir esto? Que uno ahora cuando haga el gráfico, acá observen que algo práctico, ¿no? Fíjense que este no tiene ordenada al origen. Si la ordenada al origen es 0, quiere decir que el gráfico comienza por acá, o pasa, perdón, por el origen de coordenadas, que tiene acá en el 65 y el 105.625 tiene el vértice. Por lo tanto el gráfico va a ser algo así, y como es simétrica, tiene que hacer lo mismo para este lado. Si acá hay 65, el doble es 130, lo lógico, y lo pueden calcular con Bhaskara, es que la otra raíz va a estar por acá. Este eje representa el ingreso, y esto representa el precio unitario. Bueno, fíjense cómo encontramos con una función, primero con una lineal la ecuación de demanda, y luego a partir de eso la función de ingreso, una función cuadrática, y logramos determinar que en el 65 y 105.625 está el vértice de esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el precio que me proporciona el mayor ingreso posible. Pues no hay ningún ingreso por encima de esto, es el vértice. Por lo tanto, la respuesta al problema inicial, que era, bueno, ¿hasta cuándo me conviene aumentar el precio? Me conviene aumentarlo justo hasta 65 pesos. Si yo lo aumento más de 65, fíjense que el ingreso empieza a decaer. Esto es cuando ya las cosas están muy caras y vos vendes tan poco que la multiplicación no te da. Y si vendes menos, bueno, el ingreso obviamente también va a ser menor. Bueno, con esto terminamos este problema. Hay muchas situaciones problemáticas para modelar a través de funciones lineales o cuadráticas. Esta es interesante porque está en la mayoría de los contenidos de las ciencias económicas, sobre todo de los primeros años, y donde necesitamos primero de una lineal y después una cuadrática. En otro video
veremos otras aplicaciones. Gracias.